Soldado a los perros porque me he escapado. La zona Doxo. Hundad mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Para marcarlo porque vamos a ir ya con tu sección. Bigotes, por cierto, pocos lo saben, pero hay días que vienes de no hacer nada. Hoy laboralmente no has hecho nada, pero... Ha sido día duro, ¿eh? Vengo que... Mira, tengo... Este tío... Has jugado a fútbol por la mañana, a fútbol al mediodía y a pádel por la noche. Así he tenido que cenar corriendo, deprisa y corriendo antes de entrar aquí. Vengo cargado. Es un ejemplo para mucha gente. Sí. Mucha gente que se levanta a las 5:30 de la mañana pensando en lo que te esfuerzas tú por ellos. No, y tú piensas que ahora tiene una imagen el Bigotes, que tiene que dar ejemplo también a los chavales. Es muy importante el deporte, y si puedes hacer pues 3 sesiones de deporte en un día, pues se hace. ¿Ha ganado algún partido de los 3? El de pádel. Hoy ha subido un highlight un poco... O sea, este ha estado mejor. Vaya caño le he tirado, ¿eh? Luego entiendo que ha ido al ángulo. Se ha cabreado igual que el que se hizo viral este. No se ha cabreado, pero ha acabado expulsado. Por otra cosa, han expulsado a ese jugador. El otro día también se chinó bastante. Os han ganado con 10, por cierto. Sí, bueno, con 10 no, con 6. Con 6. Pero vamos, ¿Con que llegan a estar 5. Bueno, claro, es fútbol 7. Habéis hecho lo mismo que nosotros contra ellos. Íbamos 3-1 ganando, nos han empatado a 3, y en la jugada que nos han empatado a 3, al que le he hecho el caño, se ha enfadado con el árbitro. No. El árbitro le había dicho, como me vuelvas a gritar, te expulso. Le ha gritado. Se han quedado con uno menos, 3-3, y aún así hemos terminado perdiendo 6-3. ¿Se puede decir contra quién ha sido? Contra Gol Televisión. Del 1 al 10, ¿qué nivel de culpa tienes tú de la derrota? Todos somos culpables. No, sé sincero. Parol. A ver, claro. ¿Qué ha pasado? No, o sea, yo he terminado muy contento con mi partido individual. No, esto es muy del Bigotes. Ya está. No. Hay que pensar en el colectivo, Yo hoy le he preguntado por WhatsApp cómo habéis quedado. Y ya la respuesta he visto grabando audio. Y mientras me grababa el audio le he dicho lo que me iba a poner en el audio. Bueno, yo he estado muy bien, he metido 2 goles, tal, pero el equipo... efectivamente, humildad. Efectivamente era la humildad de cada día, ¿no? Es lo que... yo estoy contento con mi partido, pero cuando pierdes no puedes irte contento a casa. Yo no me he ido contento. Vamos con tu humilde sección. Se llama Schweppes. Mucha gente se piensa que es una marca alemana, que significa algo Schweppes. Es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Muchas gracias Paco Rabanne, que en realidad es un tío de Guipúzcoa que se llama Francisco Rabanera, pero no vendía tanto. Un futbolista sueco es expulsado por tirarse un pedo durante el partido. El Getafe grabó un vídeo porno en el Coliseum para una campaña de abonados. No, es que la inventó un suizo llamado Jacob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Mentira. No, es que la inventó un alemán. Johann Jacob Schweppes, que es alemán. Bigotada o verdad, con Kerman de Frutos. Venga, Bigotes, a ver qué nos trae. Pues aquí estamos una semana más con Bigotada o Verdad y con debut de Ángel, primera vez en la sección, así que para él y para los oyentes que no sepan de qué va. Compañero de la Winaneta, que no lo hemos dicho. Claro. Así es. Bueno, hay que decirlo. Pues ahí está, debuta hoy, y para él y para todos los oyentes que no sepan de qué va la sección, titulares falsos, bigotadas o verdaderos, y tenéis que adivinar si son bigotadas o verdad lo que vayamos diciendo, ¿vale? Ok. Hoy hay temática, pero la vais a ir descubriendo en función... O sea, mientras va avanzando la sección, ¿vale? Me gusta. Rollo escape room, Rollo escape room. Rollo escape room. A ver, ¿qué os parece? Vamos con el primer titular, que es... Que lo tiene a mano. Un futbolista rellena miles de quinielas a la semana para sacarse un sobresueldo. Sí. Miles de quinielas a la semana. Miles. Tiene que ser miles, no puede ser cientos. Eso es. A ver. No, vale. pero no suele... es que esto te detalla, apúntatelo. No, pero no suele tirar de eso. Vale. Son importantes. No suele tirar de eso el Bigotes. Es muy honesto el tío, Pero miles son muchas, Es que... Pero esto... No hay que rellenarlas a mano, recordemos. Pero aquí primero hay que tirar un poco de estadística. O sea, ¿esto puede salir? O sea, si tú rellenas miles de quinielas, ganas pasta. Pero aparte, un futbolista... Hay muchas posibilidades de perder dinero y también. Te dejan futbolista en tantas... activo, quiero decirte, profesional, no profesional... Te puede traer a un matado de la... Un boliviano... Vale. Claro. Ok. A ver. Yo creo que es verdad. Yo creo que es verdad. Bigotada. Es que no sé... Yo creo que... Yo voy a tirar de bigotada. Yo creo que es verdad. Pero yo la única duda que se tengo... ríe mucho tío. Yo la única duda que tengo es si esto... O sea, si estadísticamente te puede salir bien, porque si echas miles...
Hombre, Bueno. es €1 la quiniela. Claro, pero si la si no simple. te va bien la jornada... Pero a los Pero sí, jugadores no a le la- dejan apostar, ¿no? En nada. No, Bueno, a ver. Es que no. creo que no, ¿eh? No. Creo que no pueden en ellos. determinados países. Si se ha hecho noticias porque algo pasaría. Yo creo que Claro. es verdad. Yo creo Yo que creo se que lo es he verdad. inventado. Por aquí. Bigotada. Verdad. Bigotada, te lo has inventado. Vale, pues esto es verdad. Anda ya. Y al protagonista lo conocéis, ¿vale? Esto tiene que ver con un libro David Barray. de Raúl Ruiz. ¿Lo conocéis? sí, Claro, pues, Segunda división, pues ¿no? ha sacado hace relativamente poco un libro que se llama Las temporadas de mi vida, en el que rememora sus andanzas deportivas desde que empezó en Logroño hasta pues, su paso en Palencia, Girona o Numancia. Y es un libro lleno de anécdotas, a cada cual más divertida y disparatada, que cuadra bastante con esta sección. Entonces, esta historia nos la va a contar él. Me alegro, un Muy placer bien. saludar a Raúl Ruiz, que está aquí. Y hoy la sección va a ir sobre este libro. Vamos a lanzar titulares que pueden ser historias que haya vivido Raúl, al que ya estamos viendo. Hola Raúl, buenas noches. Ay. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas. Qué bueno saludarte, Raúl. Bueno, es que Kerman, el Bigotes, a veces nos hace estas. No sabíamos nadie que ibas a estar aquí con nosotros. Pues muy bien, para mí es un placer y la verdad que suena un poco extraño, pero sí que rellenaba miles de quinielas a la semana cuando estuve en el Girona jugando. Wow. Lo que ha cambiado la vida tanto para mí como para el Girona, que ahora está... Pero dinos cuántas acertabas, Raúl. Pero miles son miles. No, pero esto tiene un contexto. Esto es un contexto que, bueno, que lo explique él, Bueno, mira, aquí tengo detrás el libro que se llama Las temporadas de mi vida, pues ya sabes que los futbolistas, incluso vosotros los periodistas deportivos, vivimos por temporadas, no vivimos por años, de temporada y tal. Entonces, en una de esas temporadas, que fueron 2, donde estuve en el Girona jugando, la primera temporada, bueno, pues llego allí y ya en diciembre hay problemas, por eso os digo lo que ha cambiado la vida de cobro, ¿no? Ya a partir de diciembre había problemas de dinero, etcétera, etcétera. Entonces acabó la temporada y yo tenía un año más de contrato y yo les digo, mira, a mí lo que peor me sabe es no poder pagar el alquiler a la casera o el casero porque no me pagáis. Entonces eso es lo que yo más sufro, porque la señora o el señor no tiene ninguna culpa que a mí no me pagáis. Entonces digo, mira, rescindimos contrato, yo me voy y no hay ningún problema. Yo tenía un año más de contrato y entonces sale un directivo y dice, no te preocupes, mira, tenía una inmobiliaria, dice, yo te dejo un piso con todos los gastos pagados, no tienes que pagar nada, amueblado y gratis. Y digo, bueno, si es así, entonces cambia la situación y me quedo la temporada que tengo de contrato. Y me dice, lo único que te pido es que me hagas un favor. Y digo, vale, ¿qué cuál? Y me dice, que me rellenes unas quinielas a la semana. Ahí está el contexto. Claro, entonces yo digo, bueno, no pasa nada, unas quinielas a la semana, pues no pasa nada. Y yo, pero me las invento yo, hago los resultados, tal. Y dice, no, yo te voy a ir dando los resultados porque mis primeros, no sé si fueron 20 o 30 millones de las antiguas pesetas, las gané a las quinielas. Entonces digo, joder, vale, pues empieza la temporada y me llama a la oficina y me dice, pasa que ya tengo las quinielas preparadas para rellenar. Entonces llego allí y me saca de un cajón y me dice, mira, aquí tiene las quinielas. Y me saca así un paquetón. Y entonces digo, pero estas son las quinielas de todo el año. Y me dice, no, estas son las quinielas de esta semana. Wow. Y digo, ¿pero cuántas hay? 3.740 quinielas. Pero habéis dicho en la introducción, pero no hay que rellenarlas a mano. Sí. En esa época sí. En aquella época, estamos hablando de temporada 92-93. O sea, en aquella época eran 4 columnas con triples, dobles, X, tal. Tremendo. Y luego, o sea, yo estaba toda la semana, me quedaba ciego, me decían los compañeros. Yo iba a tomar una cerveza con los compañeros y me llevaba las quinielas, si no, no me daba tiempo a rellenarlas. Y me daba los resultados, además, de 4 en 4. Y yo toda la semana rellenando quinielas. Y lo peor era que había que sellarlas, porque antiguamente te daban el resguardo y había que sellar una por una la quiniela. Y tú te tenías que llevar los resguardos. Entonces, imagínate, yo esperaba que la señora cerrara para ayudarle a sellar y llevarme los resguardos de 3.740 quinielas.
Sí, yo tengo varias. De esto tengo varias curiosidades. O sea, primero, si te decían los resultados, ¿por qué quería que las rellenases tú? Si iba a perder igualmente el tiempo pasándote los resultados a ti, ¿no? Porque necesitaba un negro, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Que en los libros, lo mismo, ¿no? Sí. Necesitaba un tío que rellenara. Es que son 3.740 guineas. Imagínate, que te quedabas ciego. Madre o sea, mía. él se gastaba, y había dicho más o menos en antiguas pesetas, eran unas 300.000 o 400.000 de las antiguas pesetas a la semana. Esos son 2.000 euros, ¿no? A la semana. 2.000 euros. Exacto. Entonces, él Y luego no decía tenía para que pagarle. evidentemente con toda esa cantidad de combinaciones que hacía con triples, dobles y tal, pues había semanas que igual perdía 100.000, había semanas que ganaba 200.000, 300.000, más o menos, salvo que dieras el pelotazo, que no lo dimos, por una ocasión estuvimos a punto, pero salía a pre, ¿sabes? O sea, no perdía dinero, no llegaba a perder dinero. Tú a día de hoy, vamos, te ponen una quiniela delante y vamos. No volví más, no rellené más quinielas en mi vida. Se aburrió ya, es que normal. No rellené más quinielas en mi vida. Pero es que eso fue tremendo. Claro, pues yo cuando me dice eso, yo pensaba que me iba por rellenar unas 10, 20 quinielas a la semana, yo qué sé. Pero 3.720 quinielas a la semana, eso era mortal. ¿Nunca te dijeron nada cuando ibas a darlas? Porque yo entiendo que esto ahora estará más regulado, ¿no? Tú ahora no puedes ir a una casa de loterías y apuestas y con 3.700 quinielas, algo te dirían, te pedirían algún tipo de explicación, ¿no? Como ahora son reducidas y tal, y es todo online, tal, no, o sea, no hay problema. Pero en aquella, antiguamente era, no sé si lo habéis visto, que te daban el resguardo, que incluso venían con calco, ¿sabes? Sí. Que había un calco detrás, o sea, te estoy hablando del año de la pera, o sea, es que yo soy muy mayor, pero aquello fue tremendo. Yo, vamos, todos mis compañeros de aquella época del Girona, evidentemente lo saben y se descojonaban, claro. ¿Seguimos con más titulares? Me parece que hay que tener mucha jeta para no pagar un sueldo y decir, bueno, te doy el piso, que es como compensación a que no te pago, pero es que encima te meto otro trabajo como si fuera el tuyo. Pero bueno, es una cosa de locos. Sí, dale. Venga, vamos con el siguiente titular. Y es que a Raúl le expulsaron en un partido a los 15 segundos. ¿Esto es verdad o es mentira? Verdad. Va a ser verdad. A ver... Es que viéndole la cara... Claro, es que ahora tenemos la imagen suya. Claro, aquí... Yo creo que sí, porque me ha parecido una ligera sonrisita. Sí, ha hecho así con la cabeza. Puedo mentir con mi expresión. 15 segundos, Raúl? Sí, señor. ¿Puede ser? Sí. 15 segundos no es nada. O sea, no es nada. Imaginaos. Fue un buen hachazo, ¿no, Raúl? Fue un buen hachazo. ¿Creéis que es verdad? Sí. Sí, lo es. Estaba cedido yo del Logroñés, yo estaba en el Club Deportivo Logroñés y me tocó la Emilia Melilla, que es otra de las temporadas de mi vida. Y claro, allí fui cedido a la Unión Deportiva Melilla y en un partido en Macael, que era un pueblo es un pueblo de Almería, sacaron de centro. Yo entré, te juro que no era para roja ni de coña. Sacan de centro, le llega a un rival, entro y roja. A ver, es la típica de que en la primera jugada del partido dices voy a ir más fuerte de lo normal porque el árbitro aquí no... ¿Pero fue por detrás? ¿Cómo fue? Pero yo aquello digo, aquí hay una mano negra, es imposible. Es que por mucho le tenía que haber arrancado la cabeza para que no sacara roja. O sea, sacan de centro y nada más. La primera entrada es roja directa. O sea, es que no ha empezado el partido, no hemos sudado. Esa es la primera entrada. Y aquello fue muy sonado también. Yo es que me quedé, digo, es una broma, se ha equivocado. Yo no se ha equivocado. ¿Pero era el inicio del partido o después del... El inicio, el saque de centro. Saca al rival. Ya no fue que saliese de suplente y a los 15 segundos. Ya, claro, era la pregunta. Wow. La acción no era peligrosa. 100%. O sea, increíble. O sea, yo no sé si lo habéis visto alguna vez. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto tampoco.
No. O sea, ¿tocaste balón algo o ni siquiera te dio tiempo a...? No, es verdad que no toqué el balón. Es que igual la entrada era de roja, no lo Me sabes. toqué la cabeza, de hecho. Era una entrada fuerte, pero no era de roja. Es imposible, se que acaba de empezar. Y no hay ni rencillas. ¿Te pilló fuera de casa? ¿Era fuera de casa, has dicho? ¿O? Sí, era en Almería. Sí. Entiendo que ovación cerradísima a tu salida del campo. Sí, claro. La gente, pues ya sabes, tonto y eso. El cachondeo. Cachondeo. Esto me ha gustado, Seguimos con la siguiente. A ver cómo reacciona Raúl con esta. A ver. Raúl pasó 2 días sin salir de la ciudad deportiva porque no se ponía de acuerdo en la negociación del contrato con el presidente. Uy, 2 esta días. me gusta. Si 2 fuera días verdad, sin sí. salir. Me encantaría que fueran todas Uy. verdad, 2 días haciendo papeletas, además, ahí. Mientras... No, yo quiero pensar que esta no. Bigotada, venga, vamos a tirar 2 días, bigotada. Vamos a tirar tío, bigotada, o sea, sí, 2 sí. días, 48 horas. Rigurosas. Ay, no sé. Yo creo que no, tío. Va a ser todo verdad, seguro. Yo creo que ha digo habido verdad. algo, pero yo creo que el bigote le ha exagerado. Sí, igual ha sido 40 o 35 o algo así, ¿no? Va a ser verdad. Me encanta porque están mirando a la pantalla para verle la cara a Raúl, ¿eh? Sí. Buscan la... A ver, una pista, Raúl. ¿Tú tenías casa por ese entonces? ¿O todavía...? Entonces, sí, a partir de ahí siempre he estado de alquiler. Yo voy a decir que esta... es que la cara me ha... voy a decir que es bigotada, me mantengo. No quiero que ¿Bigotada a todos? Yo digo Bigotada. verdad, ¿eh? Vale, Raúl, ¿esto qué es? Eso no es cierto. Fíjate, en mi época se empezaba con el tema de los representantes. Pero, por ejemplo, yo no tuve nunca un representante. Porque ahora, evidentemente, si no tienes representante no puedes andar por la vida en el mundo del fútbol. Pero en aquella época a mí me sonaba muy extraño que viniese una persona y me dijera, oye, por ti. firmas conmigo, pero no solo negociar por ti, decía, firmas conmigo y yo te ofrezco a los clubs y yo te busco un equipo y tal, y no sé qué. Y yo le digo, vale, tú me buscas un equipo y cuando me hayas encontrado el equipo, vamos y negociamos, o yo te digo lo que quiero y tal. Me dice, no, pero me tienes que dar exclusividad y tal. Digo, vale, entonces, ¿qué pasa? Si yo firmo contigo y no me encuentras equipo, lo que yo cobro me lo vas a pagar tú si me quedo sin equipo. No, entonces, ¿para qué te necesito? ¿Sabes? Porque antiguamente directamente o te llamaban los directores deportivos, o te llamaba el entrenador, o te llamaba el presidente. Entonces, yo nunca he tenido representante. Entonces, las negociaciones eran duras, porque es verdad que si tú directamente negocias con el presidente, ya ahí hay tensión antes de empezar la temporada, antes de llegar a un club. Pero no he llegado allí. La negociación más dura fue con el Madrid, que ellos decían que no, y yo decía que sí. Yo decía que sí quiero fichar en el Madrid, y yo decía no, que no te queremos. Esa se complicó más de 2 días, fue esa. A una respuesta, estuviste. A una tontería, un sí o un no, fíjate. Duró lo mismo que tú en Almería. Vamos con el siguiente titular. 15 segundos. Un entrenador supersticioso les obligaba a hacer un ritual con vinagre y dientes de ajo antes de cada partido. Verdad. Yo creo que es verdad. Sí, tío, sí. Hay personajes muy misteriosos en el mundo del fútbol. Después de la del horóscopo que nos trajiste, esta tiene que ser... Con vinagre y ajo. Vinagre y dientes de ajo. Muy sano eso, ¿eh? Cuando los pollicos se ponen malos, mi abuela le da ajo. Yo creo que está pasando. Se recuperan. Esto ha tenido que pasar. Sí, 100%. Yo me la creo. ¿Verdad? ¿Raúl? No. Pero sí que es cierto que he tenido un entrenador. Bueno, casi todos en el mundo del fútbol tenemos nuestras supersticiones, pero tuve uno especialmente también en Girona muy supersticioso, que incluso iba él a una bruja, una vidente, lo que fuese, que llevaba nuestras fechas de nacimiento y todo para ver los ascendentes y el que era gafe, el que no era gafe. Y tal, pero llegar a ese nivel no. Ahora hay muchas con él, no sé si tendrá alguna más preparada o puedo contar algo sobre el entrenador ese que tuve. No, esa sí, esa puedes contarla, esa sí. Vale, pues por ejemplo, mira, os voy a contar una que es muy buena. O sea, nosotros llegamos al campo de fútbol y ponía
lo típico que era el marcador, era de números, de estos que cambiabas y tal. Y ponía local visitante. Y entonces vemos a nuestro encargado del campo y estaba pintando donde ponía visitante, ponía local y al revés. O sea, tú veías el marcador y ponía visitante y local. Entonces decimos, pero ¿y qué? Le decimos, pero mira, ¿qué haces ahí pintando esto? Y dice, me lo ha dicho el míster, que lo haga así. Pues, bueno, jugamos el partido y ganamos 4-0, pero ponía 0-4. Pero ganamos 4-0. Entonces le decimos, pero míster, esto dice, no, es que me ha dicho la bruja que el primer número lo veía abajo y el segundo alto. Tremendo eso, ¿eh? Tremendo. Y esto, oye, pues le funcionó, ¿eh? Las cuento en el libro, estas cosas las cuento en el libro. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Pero eso del vinagre y tal, no, pero este tipo de cosas sí. ¿El vinagre es imaginación tuya o...? Sí, imaginación. Está bien, ¿eh? Al principio, es que yo pongo a prueba a gente, le digo, oye, tal, y les hago los titulares y tal, a ver si adivinan. Y al principio había puesto pelos de cabra, pero pelos de cabra era ya demasiado loco. Demasiado rebuscado. Claro. Lo sueles hacer en tu tiempo libre, ¿no? Efectivamente. En el trabajo. Menudo sinvergüenza. Bueno, sigo. A Raúl, un teniente le puso firme en un bar cuando él iba vestido con el chándal del equipo. O sea, que le recriminó que hizo algo mal. Le puso firme. Venga. Me cuesta creer ¿Verdad? que tire de bigotada de Mili. Sí. Sí, no te pego. No te pega nada. Sí. Esto ha pasado. Esto ha pasado, ¿verdad? Yo creo que es verdad. Raúl. Cierto. Eso sí que es verdad. Eso es verdad y me pasó también, evidentemente, en Melilla, en la Mili, porque cuando yo llego allí hay dos equipos en la ciudad. Es la Unión Deportiva Melilla y el Melilla Industrial. Y los dos en la misma categoría, la antigua tercera división, que era muy fuerte. Y, claro, vinieron los dos equipos a ficharme, pues yo estaba jugando en segunda en el Logroñés. Entonces, pues querían que los dos que yo jugara en el Melilla o en el Melilla Industrial. Pero me convenció más la Unión Deportiva Melilla, que había un entrenador que había jugado en el Madrid, en River Plate, Sevilla, Málaga Internacional, que se llamaba Pepillo, y me convenció y me fui a la Unión Deportiva Melilla. ¿Qué pasa? Que el otro Melilla, el Melilla Industrial, estaba dirigido más por militares. Y había, sobre todo, un teniente de comandancia que era el que te daba, vosotros no habéis hecho la mili, pero que te daba la carta blanca, que era ya cuando te licenciabas de la mili y te podías ir para casa, ¿no? Entonces estaba muy enfadado. Y encima, los derbis, yo marqué en los dos partidos. O sea, les ganamos y marqué en los dos partidos encima, ¿no? Entonces, un día, claro, yo salía del cuartel, porque evidentemente una de las cosas era que me arreglaran la mili para salir del cuartel y poder estar libre, entrenar, y luego sí que iba a dormir al cuartel. Pero yo allí, cuando ya salía del cuartel, me ponía en chándal, iba por la ciudad y tal, y estoy tomando con unos amigos, pues nada, una Coca-Cola ahí en un kiosco lleno de gente, y entonces llega el teniente y me ve, y se acerca a mí y me dice, ¿tiene usted permiso para vestir de paisano? Y yo, no, mi teniente. ¡No le oigo! Digo, no, mi teniente. Pero imaginaos esto con el bar lleno. Y yo ahí firmes en chándal. Y repetía, ¿tiene usted permiso para vestir de paisano? Y yo, ¡no, mi teniente! Y todo, yo, ¿pero esto qué pasa aquí? Y así me tuvo durante un buen rato. Y dice, le voy a meter un palo, voy a llamar a la policía militar y le vamos a arrestar, va a ir al calabozo. Y yo, madre mía, tío, la que me montó. Esa situación fue dura, pero es que luego termino yo la mili, tengo que regresar al Logroñés, y el tío, como nosotros cada 15 días íbamos a la península a jugar, y entonces de Melilla a la península era en barco, eran 8 horas, nos quedábamos a dormir allí 2 días, y me quería hacer recuperar 1 mes y pico de mili por el tema de los viajes, y yo me tiré casi 10 días más allí en Melilla, que me quiso hacer recuperar mili, y yo pasándolo fatal, fue el míster a echarme una mano tal, y al final ya me licenciaron, pero aquello lo pasé fatal, y eso es verdad, lo de ahí firmes en el chat, imagínate, y todo
Toda la gente mirando y dice, ¿y este? Con el pelo rapado, cara pardillo. Oye, Raúl, todas tus anécdotas la verdad es que son bastante similares a las que nos suele traer Kerman en esta sección que se llama Bigotado, ¿verdad? Te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros, ha sido una sorpresa cuando te ha presentado Kerman. Y si nada, que la historias, gente, eso es, que la gente compre el libro. Recuerda si quieres el título. Mira, es las temporadas de mi vida, pero sobre todo, aquí estoy jugando con el Numancia, que fue cuando eliminamos al Sporting, con la cabeza vendada, porque me abrieron la cabeza también. Me di un cabezazo con el hoyo Laya, pero él no se hizo nada y yo me abrí la cabeza. Y sobre todo que se ve muy divertido, pero sobre todo se ve lo que ha cambiado el fútbol a través de todos estos años. Por ejemplo, ahora no hay vallas, en mi época había vallas en los campos de fútbol. Ahora, pues toda esa progresión en el fútbol de todas las mejoras y demás se ve aquí, el fútbol que noto antes y el que se vive ahora. Y sobre todo que termino con una foto, porque este libro lo escribí un poco en homenaje a Michael Robinson, porque Michael siempre yo le contaba anécdotas y me decía, coño, Raúl, tienes que escribir un libro. y nunca le hice caso. Y entonces cuando Michael falleció dije, joder, pues mira, es un buen momento. Cuando me lo propusieron, le escribí. Entonces termino el libro así, con una foto de cuando hacíamos ahí con Michael Robinson, yo en un sidecar y él al lado, que iba muerto de miedo, y era un programa que hacíamos en el Movistar que se llama Chaos Fútbol Club, que era como Chicote en la cocina, pero Michael y yo íbamos aquí equipos que estaban mal y tal, me acuerdo. Es verdad, muy guay, guapo. Sí. Entonces, de verdad que es muy divertido, sobre todo es divertido, que es lo único que pretendía. Tampoco es tragicómico como mi vida, vamos. Es así. Oye, es así. Pues nada, que la gente compre el libro y muchas gracias, Raúl, por haberte pasado por el futbolín. Un abrazo grande. A vosotros, un abrazo a todos. Un abrazo. Chao, Raúl. Chao. Me está gustando tus últimas secciones, ¿eh? Las vas haciendo disruptivas cada ¿Disruptivo? A mí me habéis dicho Muy que bien, el muy programa tenía que ser disruptivo y yo os traigo disrupción. Sí, Estás empezando a trabajar. Además te estabas poniendo la sonrisita porque cuando empezaba a sonar podía ser de la liga tal. Sí, no sé qué. sí, porque últimamente cuando va a entrar alguien, una cara de cuando va a Andrés entrar Valls alguien, con Cepeda. empezáis a hacer comentarios faltosos. No, a Raúl no. Y digo... No, a Raúl, la verdad que no. Y con el primer titular empezaba a decir, te puede traer a un muerto de la sexta división de Suecia. Bueno, pero no ha sido el caso. No, pero hemos sido el estado caso. bastante cautos. Sí, encima con la dupla de Robinson, es que era imposible odiarles. Sí, pero total. que no sabíamos de qué iba a hablar antes de presentarlo. No, es que hay gente que trae a gente que es más fácil de odiar. Ya está. ¿Como quién? ¿Se puede decir? Y luego, bastante. y luego hay gente que El otro critica. día os estaba escuchando desde casa. Vale. Empecé con una sonrisa. Se empezó a apurar la cosa y hubo un momento que dije, hostia, Se está que alguien lo desvirtuando. pare, por Dios. De los Y momentos ya, más tensos cuando de vi mi la vida. cara de Andrés después del saludo a Cepeda, dije, no sé si se salió bien esto. Venga, una pausita en el futbolín y volvemos con otra sección. ¿Dónde está Sturridge? Con Javi Nacher. El deporte es nuestro. Radio Marca. Dicho de Radford en Stamford Bridge. ¿Dónde estás tú, Rich? ¿Dónde estás tú, Rich? Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Sturridge? Con Javi Nacher. Van de saber fútbol por mencionar a Stoikov. Me trillo 3 hamburguesas del Goico. Mi rap es estoico. Estoy con una resaca del 90 y pico. Bueno, paranoico. con Javi Nacher quiero escucharle la voz, ¿eh? El vecino tiene... A ver cómo está ¿Habrá vuelto con ese acento? acentito, ¿eh? A su hija no veas cómo la... Y sí, capaz que viste. Capaz que viste. Menudo sinvergüenzas. Javi Nacher y Pablo Espinosa hablan, ya escribiendo en argentino por WhatsApp. últimamente. A ver, lo mío... A ver, Javi lo hacía de coña, quiero creer. Lo mío es joda, pero lo de ese tío no tiene nombre, ¿eh? Lo de ese tío no tiene nombre. O sea, la entrevista que subió el otro día a su canal de YouTube hablando 1 hora en argentino no tiene nombre. ¿Otra vez? ¿A quién con fue? Davo. O sea, la que subió con Davo. Hablaba, o sea, ponía acento con Davo también. sí. Bueno, Sí, es que vi he visto algún clip con Davo y no me la ha parecido, tengo que decir. Pero el clip que pasó que era por WhatsApp, Sí. ese era demoledor,
Sí, o sea, eran 3 segundos, puede ser que manipulado, pero era un acentazo argentino. Hombre. Aunque nada comparado con tener 1,5 litros de Fernet y estar encima de una haciendo además el bailecito de ultra argentino. La manita, con la barra de San Lorenzo. Increíble. Tiene ya, ¿no? Hay que decir, en su defensa diré que se pega bastante el acento argentino. Se pega bastante. A ellos no les pasa, 2 meses. ¿El qué? A ellos no les pasa, macho. Seguro que les pasa, pero no se lo notamos. Yo creo que seguro que en Argentina piensan que hablan más español cuando vienen aquí, y lo que pasa es que nosotros no se lo notamos. Igual que ellos dirán, ¿pero qué estáis diciendo que Pablo tiene acento argentino si tiene un acento español? Sí. O sea, yo creo que los argentinos con los que hablamos en España tienen menos acento que los de allí. Sí. Yo estoy ahí también. El otro día me salió un vídeo me salió un corte de Plex que le había regalado un billete a un argentino para ver a su madre, que es un argentino que trabaja en una gasolinera, y le había contado alguna vez que hacía 8 años que no veía a su madre porque costaba mucha pasta el billete de avión, y fue y se lo regaló. Y yo no vi nada raro en el vídeo, y el primer idiota que encontré abajo ponía, era un argentino que decía que no era argentino ese tío. Y hombre, no creo que se haya inventado toda la película para ir a Argentina, ¿no? ¿Te imaginas? Pero tenía acento. Tenía acento argentino, pero decía que no tenía el argentinos. acento argentino. Claro, es que es eso. Y lo decía en serio, sí. Bueno, ¿tú qué tal por Argentina? Bien, yo muy bien. La verdad os he echado poco de menos, no os voy a engañar. Ya. Estaba muy bien por allí. Pero muy bien. Lo hemos pasado muy bien. Que nada, os traigo un jugador que tiene que ver con mi viaje y tiene que ver con la camiseta que tengo aquí detrás. No sé si estoy dando alguna pista. Un jugador que también seguramente conocerá Marta también. Piatti. ¿Argentino de Valencia? Sí. Piatti no. Argentino de Valencia. Pero tiene que haber sido Tino Costa. Me encantaba. A mí me encantaba el bombardero. El bombardero. Madre mía. No, pero tiene que haber sido algún argentino que prometiese mucho. Esa camiseta la vistió Tino Costa. La vistió Tino, sí. Sí, es verdad. ¿Lo lleva en la espalda? No, bueno, es que el que está en la espalda está borrado. Fede Cartavia, me la juego. Fede Cartavia. ¿Quién has borrado? No, es que lo perdí en una mala lavadora, pero pone Canales 16. Canales. Pero una mala lavadora, Todo lo que se han llevado las malas lavadoras, tío. Es que no se mete una camiseta de fútbol a la lavadora si lleva dorsal. Se puede, pero con agua fría y dada la vuelta. Se iba a decir. Correcto. Sí. Ha dado en el clavo Pablo, madre mía, Marta la primera. Pau Cubarsí. Piatti. Pablo Piatti. ¿Qué fue de Pablo Piatti? Era enano. Vale. Era súper enano. Perdona, esa ironía. No, pero espera, no ha dicho. O sea, tú querías decir como 1,62. Pero eso no es enano. Ya, bueno, eso es bajito. Body shaming, claro. Radio. Has dicho súper enano. Me encantaba Piatti. Pero súper de como rollo superhéroe. De los más pequeñitos. Claro. Estaba el Bonanote del Málaga, que era más pequeñito. El grande era Piatov. Y Bagaza. Sí. Quero. ¿Os acordáis de Quero? Uno que jugaba en el Albacete. Tío, eres muy friki, macho. Sí, bueno, que en el siguiente, ¿dónde estás tú, Rich? Munitis, ¿no? También era muy bajito. Munitis. Sí. Brian Zaragoza era el más bajo. Oye, hay que dejar hablar del que hace la sección, te lo juro. A Germán le gusta dinamitar mi sección. Sí, ¿Verdad? Sí. No voy a decir nada. Qué jugón, Bueno, ¿qué fue de Pablo Piatti? Uno de los jugadores más bajitos de la historia de la Liga. Pablo Daniel Piatti nació el 31 de marzo del 87 en La Carlota, Argentina. O sea que ha sido su cumple hace bien poquito. Dio sus primeros pasos en el club Jorge Ross de La Carlota, donde jugó hasta los 12 años. En 2003 pasó al club Jorge Newbery de Ucacha, donde se proclamó campeón y máximo goleador en su categoría. Tras pasar por ese equipo, recaló un año en el filial del Renato Cesarini de Río Cuarto. Y es en 2006 donde da el salto a la Academia de Estudiantes de La Plata y debuta en la primera división argentina de la mano de un entrenador que ahora mismo está en boca de absolutamente todo el mundo por lo que realizó ayer. Le Cholé Diego Pablo Simeone. Qué grande Le Cholé, tío. Qué grande, es que le hizo debutar. No esperaba que Piatti debutara con Yo no lo sabía. Simeone. Así es. Y es ahí, de hecho, donde Piatti empieza a hacer ruido, hasta tal punto que en su primera temporada en la élite, Piatti, de la mano de Diego Pablo Simeone, se proclama campeón de Argentina con Estudiantes de La Plata, siendo clave como revulsivo, marcando 4 goles en 800 minutos y dándole a, como decimos, Diego Pablo Simeone, su primer título como entrenador en su carrera deportiva.
Historión. Vaya. Sí, es que era muy bueno. Hoy es una carrera, o sea, hoy hay que decir que es una historia bien, ¿eh? O sea, no... Hoy no hay bandazos, ¿eh? No hay Valladolid Sporting de Portugal. Buah, es que Valladolid Sporting de Portugal, cuando hacen eso, la carrera no va mejor. Acaba en Chipre siempre. Claro. Eso acaba en Armenia o en Chipre siempre. Eso es así, eso es así. Pues un año después, de la mano de la selección argentina sub-20, se proclama campeón del mundo, siendo titularísimo en un equipo donde estaban Agüero, Banega, Zárate, Faccio, Papu Gómez, y donde Di María era suplente, para que os hagáis a la idea de lo que era Piatti en aquel momento, en 2007, que era el titular por delante de Di María en la selección sub-20 que gana el Mundial. Ojo, Ni tan mal. Otro día podríamos hablar de las cosas de Verbanega, ¿eh? Bueno, el otro día. Los vídeos filtrados de Verbanega son curiosos. No, pero yo con no Ronald digo Koeman. eso. ¿Era con Ronald Koeman? Yo no digo eso. No sé cuál hablas. No, pero este no era Me estoy confundiendo de jugador. Era un jugador de... Sí, era Verbanega. Era Verbanega. Marta dice la anécdota de que se autoatropelló con Sí, su eso salió el otro día. Pero la otra Salió existe, el ¿no? lunes, la palabra. Gasolinera. La que digo yo existe, ¿no? Existen muchas cosas. Gasolinera a 2 calles de mi casa en Valencia. ¿Sí? Cierto. Dato que doy. Mola, Podemos ir a entrevistar a la gasolinera. La de parar el coche con la tibia. Pero que acababa Me de he dejado el volver de freno de una mano, lesión. a ver si tal. No, sí. Acababa de volver de una lesión él. No hace mucho. Increíble, ver. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de Verbanega? Luego soy yo, un argentino. Ha dicho, Piatti jugaba por delante de Di María y ha dicho Marta, un día hay que hablar de Verbanega. No, porque estaba en el 11. Sí, es verdad. Vale, está atenta, ¿veis? Yo, Sí, Marta está por el atenta. único Muy jugador bien. que llora en un campo de fútbol fue por Banega. ¿Por qué? Como una niña pequeña. Yo era pequeña, a lo mejor no tan pequeña, pero era pequeña. ¿Cuánto es? 23 años. No, 12, 13 años así. Y fue un verano que Banega subió una camiseta con la foto del Real Madrid estando en el Valencia. Porque su primo subió una foto con él y llevaba la camiseta del Madrid y era verano. Y claro, luego en Valencia se hace el trofeo Tarón ya que hacían la presentación bien, Sí. no como ahora. Entonces empezaban número 1, tal, no sé qué, tal, Pascual. Cuando llegó Banega empezó todo el campo a silbarle. No. Y yo... ¡No, parad, chicos! ¡No lo entendéis! Marta, era con la camiseta del amor Madrid platónico. en el Ay, estadio. no, ¡Callaos evidentemente ya! No, pero yo Banega. llorando y claro, la gente de alrededor, yo iba con mis padres, la gente de alrededor pararon de silbar y me empezaron a consolar en plan de ¿qué le pasa a la cría esta tonta? Y yo, no lo silbéis, por favor, O sea, que se pero puede equivocar. la gente de tu lado silbaba. Y se quitó el dedo de la Pararon boca y y... empezaron a preguntarle a mis padres qué le pasa a esta cría. Vaya. Joder, Muy qué bien. bonito, macho. Sí, sí. Decías... Qué bonita historia. Entonces, Piatti, Perdón. En el verano de 2008 es cuando llegan nuestros corazones, en concreto a los de España y de Almería, porque con 19 años da el salto a Europa al aceptar una propuesta de la Unión Deportiva Almería y se convierte en ese momento en el fichaje más caro de la historia del club indálico por 7 millones de euros, que ya queda atrás evidentemente esa cifra, pero en aquel momento fichaje récord. Rápido se convirtió en titular indiscutible del equipo andaluz, que estaba plagado de míticos. Sí, buen equipo ese. Negredo, ¿no? Es Estaba el por de ahí. Emery, ¿no? Es el de Emery. No, entrenador. ya no estaba. Ah, Emery ya estaba en Valencia. Pero Negredo ya estaba ahí. Negredo estaba ahí, Negredo, ¿no? Goitom. Negredo estaba ahí, Negredo, estaba en Sevilla. Estaba ahí. Corona, Bruno Salto, Rodrigo Alves, entre otros. Buah, vaya equipazo. Sí. Increíble. Sí, mítico. De hecho, ese equipo estuvo 3 temporadas seguidas en primera, que llevaba muchos años sin estar, y estuvo Piatti esas 3 temporadas en primera hasta 2011. Tras esas 3 temporadas y en una última donde alcanzaron incluso las semifinales de Copa, es verdad que el Barça los barrió, dejó un bagaje de 23 goles y 11 asistencias en 110 partidos. De hecho, sus buenas actuaciones en Almería fueron tales que le valieron para debutar con la selección absoluta argentina en un partido amistoso frente a Polonia el 5 de junio de 2011, que es la fecha probablemente más significativa en la carrera de Piatti, porque fue el mismo día que se anunció su fichaje por el Valencia Club de Fútbol por 7 millones de euros. Vaya. El mismo día. O sea, le costó lo mismo al Almería que al Valencia. Sí. No subió de valor. Es verdad, extraño Bueno, esto. claro, ¿eh? Bueno, también depende de cuándo acabará contrato, ¿no? Y O sea, que ahí descendió. también- Y que descendió a Almería. Bueno, ese claro. año. Piatti llega justo el verano en el que se ejecutan las ventas de David Villa, David Silva, Joaquín, Mata. Fue un poco una desvalijada y fue entrenado por Unai Emery, Pellegrino, Valverde y Jukic durante las primeras temporadas caóticas, como poco, en el Valencia Club de Fútbol y teniendo un papel más secundario que en el Almería, cosa que ha reconocido en entrevistas. Sobre todo me he ilustrado mucho de una que tuvo en relevo, muy buena, en la que decía que, claro,
de medio. ¿Qué vas a decir? ¿Qué entrevista? Y yo, joder, Cerque, no te imaginaba tan fanático de Piatti. No. En la que él decía que evidentemente no estaba acostumbrado, porque desde el primer momento en Estudiantes de La Plata pues empezó a tener mucho protagonismo, el Almería era titularísimo y de repente decía, yo estaba rodeado de 20 tíos que eran internacionales, que en los parones de selecciones nos quedábamos 5. Entonces, bueno, le costó un poquito ahí adaptarse y de hecho la llegada de este último, de Jukic, del serbio, fue la que cambia todo realmente en su estancia en Valencia, porque en el verano de 2013 le comunica en la pretemporada que no cuenta con él y que se tiene que buscar equipo. El Valencia, que aún no estaba dirigido por Peter Lim, pero digamos que ya empezaba a cocerse algo ahí. Feo ya, sí. Lo no tanto como el de ahora, también te digo. No, pero bueno, hacía unas prácticas tampoco muy, vamos a decir, de fair play. Lo aparta del equipo, le hace un poco la vida imposible. El jugador accede a salir, aunque no quería, pero él dice que quiere marcharse al Getafe porque tenía una oferta de cesión y él quería seguir jugando en España. En cambio, el Valencia prefería venderlo al Metalist ucraniano, que le pagaba entre 5 y 6 millones. ¿Esto es real? No, esto lo ha contado él en la entrevista de relevo. Lo ha ¿Se llama él. Metalist? El Metalist ucraniano, que le pagaba entre 5 y 6 millones de euros por el pase al Valencia. El jugador se niega, por supuesto, no le interesa nada lo de irse al Metalist, y el Valencia dice, sí, pues voy a fichar a Dorlan Pavón, y le planta, sin su consentimiento, su dorsal. O sea, le da el 11 a Pavón, sin decírselo a Piatti, que de repente llega un día al vestuario y dice, pues solo te queda el 2. Y dice, bueno, pues nada, en sus palabras, decide remarla desde abajo. Cuenta en la entrevista, y de hecho que me ha encantado la expresión, la verdad. Sí, remarla desde abajo me ha gustado muchísimo. Algún jueves nosotros hemos tenido que remarla desde abajo, Sí. Muchos, de hecho. La remotan desde abajo, que ya lo habían apartado el equipo, no fue a la pretemporada de Estados Unidos, se quedó entrenando con el filial que ya entrenaba Baraja, y cuando volvieron, Jukic le dijo que era el último de la fila y que, vamos, que ya tenía que pasar cosas. Bueno, pues pasaron cosas esa temporada, porque Pablo Piatti le dio la vuelta a la situación hasta tal punto que su primera convocatoria llega el 3 de octubre para jugar en Europa League contra el Krasnodar. Y lo alinean con su 1,62 de altura de falso 9 a Pablo Piatti. Pero... Bárbaro. Pero él no entraba en convocatorias a lo que hubiese lesiones o sancionados. Pero poco después, el 7 de noviembre, es cuando le da definitivamente la vuelta a la situación, porque contra el St. Gallen suizo, Fede Cartavia se lesiona en el minuto 25 y Jukic mira al banquillo, esto lo ha contado él, y miró a todos uno por uno hasta que vio que efectivamente Piatti era el único jugador de banda que tenía para sacar en ese momento. Y entonces dijo, bueno, pues entra a jugar, porque no tengo otro. Era un partido clave para que el Valencia fuera primero en esa fase de grupos de la Europa League. Bueno, pues entró y marcó 2 goles y el Valencia ganó 2-3 en Suiza. Y dice que se miró con el entrenador como diciendo, ¿y ahora qué? ¿No? Que he marcado ahora 2 goles, te ganó el partido, ¿ahora qué hacemos con esta situación? Piatti, el segundo error más recordado de la vida de Jukic, ¿no? Podría ser. Con la 2. Podría ser. Esa temporada termina para Piatti con 7 goles y 5 asistencias, marcándole a Real Madrid, Barça y en el derbi contra el Levante, entre otros, pero lo más flipante es que esa temporada marcó 2 goles de cabeza contra Real Madrid y contra Fútbol Club Barcelona con su 1,62 de altura. Acabó siendo el killer rematador del área del Valencia. Y culmina la temporada renovando su contrato por 4 temporadas con el Valencia. Yo te juro que cuando has empezado a contar, debutó en octubre esa temporada, has dicho. Sí. Yo no recordaba toda esa movida de verano hasta octubre. Yo no recordaba tampoco. Yo el Piatti con el 2 lo recuerdo como un jugador importante en el Valencia. No recordaba todo esto. ¿Esta es la temporada del enviazo o es la siguiente? Es esta. Es esta con ¿no? Pizzi, ¿no? Es esta, que acaba la temporada con Pizzi. Claro, correcto. Sí. De hecho, como decía, acabó bastante bien la temporada y siendo bastante importante. Acaba renovando contra todo pronóstico 4 temporadas y en el acto de firma volvió a ver de repente el dorsal 11 con su nombre y le dijo a Rufete, ahora sí me dais el 11, ¿no? En el acto, Qué genio. Tremendo. Un crack.
De hecho, luego, como decías, acaba la temporada con el enviazo de Pizzi, llega Nuno y es importante en la etapa de Nuno como revulsivo y algunos partidos como titular, y 2 temporadas después se acaba marchando cedido al Español, que acaba pagando su fichaje una temporada después de esta por 1,3 millones de euros. Su bagaje en el Valencia... Perdimos dinero brutalmente. Pero bueno. Sí. Su bagaje en el Valencia fue de más de 100 partidos, 23 goles y 30 asistencias. Bueno, está muy bien. Está bien. Y es en el club, de hecho, en el que más ha jugado, por cierto, el Valencia Club de Fútbol. En la 18-19, estando ya en el Español, consigue el Español clasificar para Europa League, en la mítica temporada del Español de Borja Iglesias, que parecía que iba a pelear por el descenso y se acaba metiendo en la última jornada séptimo, pero es verdad que esa temporada la recuerda muy agridulce Piatti porque se rompe el ligamento cruzado en febrero y no vuelve a jugar hasta septiembre, que ha contado que de hecho le ayudó mucho que se rompió a la vez en el mismo partido él y David López y que hicieron toda la recuperación juntos y no se sintió como súper solo, que esto suele pasar. O sea, no es habitual que 2 jugadores a la vez se rompan de tanta duración. Sí. Aquella temporada, esta ya siguiente, la de Europa League, fue desastrosa para el Español. No sé si os acordaréis que jugó como octavos de Europa League, iba último en la Liga. Sí, con David Gallego, ¿no? Sí, y jugó contra el Wolverhampton, si no recuerdo mal, creo que es el equipo que lo elimina. ¿Esto qué año es? ¿En qué temporada estamos? 19-20. No hace tanto. No. La del COVID, de hecho, ¿no? Sí. Fue una temporada desastrosa para el Español, que acaba bajando, y Piatti no terminaba de recuperarse al 100%, sentía que necesitaba un cambio, y en enero apareció el Toronto, no los Raptors en este caso, no creo que diese para ser un base de los Toronto Raptors en este caso, el Toronto de la MLS, y él dijo que, pues como necesitaba ese cambio, vio bien la oferta. Problema, que al mes de llegar, porque llegó en febrero, explota la pandemia mundial y no puede jugar hasta agosto un partido de la MLS. Esto puede ser que en ese Toronto estaba Jovinko. Muy de jugadores bajitos, Sí. No eran los Raptors, desde luego. No era en este caso. Su rendimiento fue bueno, pero al terminar su contrato, que solo era de una temporada, pues la siguiente oferta no era lo que él esperaba y era bastante inferior en lo económico. Y en enero de 2021, como la gran mayoría de la lista de estos jugadores, se encuentra sin equipo de repente. No hay nadie que quiera pujar por el bueno de Pablo Piatti. Son 2 temporadas sin jugar prácticamente un minuto. Y después de una lesión muy grave. Bueno, pero en la pandemia yo creo que estaba... No, o sea, luego jugó, O sea, sí, con los Toronto sí que jugó 6-7 meses a tope. Sí. Lo que pasa es que la oferta que le hicieron de renovación, pues... Bueno, primero le habían dicho una cosa y luego le ofrecieron otra. Y dijo, bueno, pues no me interesa tanto Canadá como para seguir aquí. Cuenta que tuvo ofertas de Turquía, del Antarcoglu mítico, de Chipre, sondeos de segunda división. Aquí Chipre es donde... siempre salen estas. Claro, aquí es donde entramos en nuestro terreno. Pero hay que decir que nada le convencía, que él no quería hacer este tipo de experiencias, que ya no se veía. Y de repente apareció el Elche, que yo lo había borrado de mi mente. Yo se lo recordaba, sí. Qué locura. Pues apareció el Elche en marzo, como era gente libre, podía fichar por el Elche. De aquellas el Elche estaba en puestos de descenso y Piatti firma por 3 meses con opción a un año más si el equipo se salvaba. Y se salvó, con Piatti jugando los últimos partidos de esa temporada. Luego es verdad que la temporada siguiente ya no juega mucho y se acaba marchando en verano a Estudiantes de La Plata para cerrar el círculo. Qué bueno. Y te digo que casi sin esperarlo, que yo estoy flipado, es probablemente la etapa más prolífica de su carrera los últimos años en Estudiantes de La Plata. En 2 temporadas y media ganó 3 títulos con Estudiantes de La Plata. No había vuelto a ganar un título desde el Mundial Sub-20 de 2007. Y se embolsó 3 títulos de golpe en 2 temporadas y media, porque ganó la Copa, la Copa de la Liga y jugando. No era titular, era de rotación. Copa de la Liga y Trofeo de Campeones de Argentina. O sea, ganó 3 títulos en 2 temporadas y media en el equipo de, no sé si de sus amores, pero bueno, el que desde luego lo catapultó a Europa. Hay que revisar también la cantidad de trofeos que hay en Argentina, ¿eh? Sí. O sea, yo me pierdo, la cantidad de equipos que hay en Primera División. ¿Cuántos equipos hay en Primera División en Argentina? ¿Javi? Son 30. Hay 30 ahora, sí. Son 15 y 15. Pero esto a ver, el desastre ahora mismo en Argentina es que es, pues eso, tienes tu liga de 15 y juegas a veces contra los de la otra liga de 15. Sí. Es que esto es un... Y no hay es un quilombo, no hay ida y vuelta con todos, claro. Correcto. Pero sí que evidentemente la federación hace por que los
las rivalidades se enfrentan. Es decir, River y Boca no juegan en la misma liga, pero se enfrentan. O sea, esto es el Chiquitapia, ¿no? Chiquitapia haciendo de las suyas, tío. Claro. Sí. Estaba jodido Chiquitapia, ¿eh? ¿Qué le pasa? Bueno, jodido, que quiero decir que no hubo jaleo hace poco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por la finalísima o qué? No, después, que el segundo estaba como, Chiqui más famoso tuvo que del estar mundo, un par de días sin salir. Después de Chiqui Bai. Imputaron o algo así, ¿no? No me quiero meter mucho en igual. Siempre se dice lo mismo. Aquí estamos. ¿Ah, sí? ¿Se ha hecho ya esta broma? No, la haces tú siempre. No, yo es la primera Vamos a hacerle caso al presentador, por favor. ¿Qué le pasó? Es que no me quiero mojar mucho porque la verdad que Chiquitapia. creo un poco de orden. Que hubo lío con Chiquitapia, sí. No he escuchado nada. Todos los días hay lío con Chiquitapia. No, pero hubo lío de que, ¿De joder, salud o algo o qué? No, de salud no, de temas turbios. Bueno, a ver. Habitual también, ¿no? Sí. No, da igual, no me quiero embarrar más, que no lo tengo tan claro. Pero que bigotada. Decía a Messi y a De Paul de hacerse una foto con él después de todo lo que salió, pero es que no recuerdo ahora mismo. Vale. Ahora lo chequeo. Bueno, Piatti, ¿cómo acaba el tema? Pues acabó muy bien, porque como decíamos, en Estudiantes ganó 3 títulos en 2 temporadas y media, colgó las botas el 21 de diciembre de 2024 en el club que lo catapultó a Europa, y desde entonces se ha preocupado por tener una vida muy tranquila, en familia, y formarse para ser director deportivo, que es su gran inquietud ahora mismo. De hecho, en esa entrevista reconocía que le gustaría ser director deportivo y que probablemente se formaría en España, que dice que hay muy buenos medios, instalaciones y tal para hacerlo. Desde entonces, vida que se le conoce, se le ha visto correr un triatlón y terminarlo, jugar un partido en el Carlos Tartiere de amigos de Esteban contra amigos de Cazorla. ¿De quién era amigo? De Esteban. En este caso era de Esteban. ¿no? En este caso era de Esteban. Ah, por Almería, claro. Justo. Y en partidos de ligas de veteranos, tanto en Almería como en la Carlota, Argentina. Y diréis, ¿pero cómo sabes todo esto? Porque esta mañana Pablo Piatti me ha aceptado en Instagram y he visto toda su vida. Porque lo tiene privado. Así que toda esta información he sacado de última hora. Así que nada, hay que mandarle esto a Pablo Piatti porque es una gran leyenda de nuestro fútbol. Le molará mucho que te acepte y vayas a la radio y cuentes todo lo que has visto. Claro, eso mola bastante para poner en Instagram privado. Seguro tiene 40.000 seguidores. Silenciar. Vale. Seguro que le mola el inicio de la carrera, ¿no? Con Marta diciendo ¡un super enano! Eso lo vamos a cortar. Ay, pero Esto es que me parece muy podcast adorable. Pero da igual, que mide lo mismo que yo, que no pasa nada. Oye, que yo pues no soy enana. podríamos hablar un día con Pablo Piatti, ¿eh? Sí. Pues sí, por Ojalá, favor, mola yo quiero bastante. estar. Oye, ¿y si juntamos a Pablo Piatti y a Chiquitapia? Mira, Chiquitapia, procesado y embargado, eso fue lo que pasó. La justicia de Argentina dictaminó el proceso por una denuncia que señaló una serie de impagos que ascienden a saldos millonarios. Ah, bueno. Muy bien. Eso para Chiquitapia. Fuera de bromas, lo de Pablo Piatti, lo ha entrenado Simeone, Unai Emery, ha vivido la etapa Peter Lim al principio del Valencia, o sea, poquita broma, ¿eh? ¿Pero se le da Buena mejor el entrevista. triatlón que a Eden Hazard o qué? Hombre, Tremendo, En lo su de- post de que Instagram, Hazard ahora sea runner, cuando no ha corrido en su vida siendo futbolista. Le vi yendo, tío. Es increíble. Me crucé con él en el aeropuerto yendo. Digo, ¿y este dónde está yendo ahora? Es que me he cruzado ya Iba varias veces corriendo. con Eden Hazard y de pero repente. vive en Madrid, ¿no? Sí, vive en Madrid. sí, Yo en me- Majadahonda. Sí, yo me lo crucé en el Sánchez Romero de Pozuelo. Y el otro día me lo crucé en el aeropuerto. Y digo, ¿dónde va ahora? Y que va aquí en un vuelo comercial. Y se iba a correr, macho. A Mallorca, Pero- ¿no? Sí, en Mallorca hace varias, ¿no? Sí, lleva 2, creo, ¿no? Sí, Que sí, le sí, han con cazado bici y compañeros. tal. Sí. A mí lo que me sorprende es tú en el Sánchez Romero comprando. No. Es que no te pega nada, ¿no? O sea, no sé. Es que yo trabajaba al lado. Ah, vale, pero no estabas Pero comprando. He comprado varias veces en Sánchez Romero, me lo vale. permiten. No te piden la nómina ni nada. vale. Y lo que no dejan entrar es a gente que llama súper enano a nadie. Bueno, y Está a gente vetado que eso. llama calvo a la gente. Sí, la verdad es que aquí hay mucho body shaming. Estáis los para dos. hablar. Estáis los dos bastante jugando con los límites. Imagínate, Lo que está, claro, lo de Marta está muy feo, pero habría estado más feo si después hubiésemos dicho Pablo Piatti, buenas noches. Claro. ¿Qué fue tu caso? La semana Yo voy de pasada. Por cierto, Pablo Piatti creo que de todos los que ha traído Nacher es el único que no ha optado por el trinque. Que nosotros esto lo aplaudimos mucho, pero es verdad que es la carrera de... Pues que al final llega un momento de tu carrera que ves que no lo vas a remontar y dices... Pues igual esa oferta de Chipre me la quedo. Ah, ok. Vale. Ese añito en Armenia que no me lo Claro. quiten. Ok. ¿Quién fue el de Armenia?
Hostia. José Rodríguez. José Rodríguez, ¿no? José Rodríguez pasó. No, este estuvo en Albania. José Rodríguez. José Rodríguez fue a Albania. Armenia, Obama. Los Obama. Salomón Obama. Me parece un Salomón sitio Obama. random para trincar, Armenia. Sí. Bueno, O sea, si sí, pagan. sí. Bastante random. Bueno, pues a ver, la semana que viene ya tienes pensado, bueno, para dentro de 2 semanas tienes pensado ya, ¿tienes alguien en la lista o esto ya va día a día? Mira, tengo una lista, a ver, la voy a filtrar pero poco, ¿vale? La voy a filtrar pero poco, que no sea como la lista de Sanchís. Plan, mira, mira si tengo, no mira se si ve. tengo. Oye, Tengo pues muchos. que nos dejen los oyentes, bueno, que se lo dejen a Javi. Con A mí a de ver ese, qué- de ese Valencia, de ese Valencia, la carrera de Chiquitapia. de ese Valencia me gustaba mucho ¿Qué? Federación y- Fegulí, Fegulí, claro. Sofía. Muy bueno era, Bueno, tío. la mejor anécdota de Fegulí es su presentación en el Almería, que se equivocaron con su camiseta y le pusieron Fegonli con una N. Increíble. Está bien esa. Gracias, Javi, un abrazo. Un abrazo, chicos. Chao. Chao. Marta Cerque Kerman y Ángel Guiraneta. Sí. Un placer haberte tenido por aquí. El placer es mío. Te has venido a ver el Rayo, Sí. prácticamente. Me lo he pasado genial, Vacaciones por Madrid, ¿no? He matado de todo. He ido a ver el Rayo, luego he venido aquí al estudio de Radio Marca a estar con vosotros. O sea que genial, la verdad. Muy bien, pues nos escuchamos el jueves que viene. Sí. Vosotros que estáis escuchando por la mañana, os recuerdo que escuchéis el podcast si no habéis escuchado el programa entero, si queréis. Buscáis el Futbolín Radio Marca en Google, no obligamos a nadie, y ahí lo tenéis en todas las principales plataformas. Y seguidnos en redes, que estamos en Instagram y en TikTok, el Futbolín /Radio Marca. Te quedas con la tribu. Chao, chao, chao. Un rencor gigante. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo